Capítulo 2. Comienza el asalto. Todos los monstruos en el campo de batalla aceptaron las palabras de su señor y líder Rimuru con sus almas, las palabras de un gobernante absoluto que aceptó toda su lealtad y confianza. Entonces otra voz les ordenó: se cancela la operación disfraz. Aplasten a los tontos que perturban la mente de Rimuru-sama hasta que no quede nada de ellos. Con esto, no quedaba nada para retener a los monstruos. La alegría llenó sus corazones y confiaron en el puro impulso de desatar su fuerza. Las auras demoníacas que habían suprimido para no afectar la ciudad en la que vivían, se liberaron por completo, y la concentración de magia a su alrededor se disparó. Ya no había nada que temer mientras dejaban que sus impulsos más profundos los llevaran por el campo de batalla. Gopta también escuchó la orden mientras los proyectiles seguían lloviendo. Finalmente. Pero no parece que hayamos logrado nuestros objetivos todavía, ¿está bien? Estaba hablando solo, pero su segundo al mando, Gokchi, respondió: bueno, ¿cuál es el problema? El plan era perseverar y hacer que el oponente mostrara toda su fuerza, pero a este ritmo, nos vamos a quedar en nada. Tenemos que asustarlos un poco, o nadie fuerte saldrá por nosotros. Así es como es, así es como es. Gopta y Gokchi estaban teniendo esta conversación en medio de un campo de batalla, bombardeados por proyectiles y ondas de choque. Los que miraban quedaron impresionados por su capacidad de oír, aunque ya estaban bien acostumbrados a sus actitudes sumamente relajadas. Si no fuéramos nosotros, ya sabes, los tipos más fuertes saltarían primero, pero, bueno, poniéndolo de esa manera, Gopta, ¿no eres uno de los 4 grandes? Oye. Está bien, tal vez, pero sigo siendo el más débil de ellos. En serio, deja de mencionar eso. Mientras conversaban, Gopta, Gokchi y los jinetes goblin debajo de ellos estaban más furiosos que nunca. Todos estaban esperando la orden de Gopta. Los proyectiles llovieron en intervalos regulares, deliberada y precisamente, como si estuvieran dirigidos a un tablero de dardos y estaban lanzando una docena de ellos a la vez. Desde el principio, la intención no era dar un golpe directo, sino eliminarlos a todos con las ondas de choque. Los jinetes goblin, al darse cuenta de esto, se pusieron en marcha en busca de refugio. Un golpe directo los mataría instantáneamente, pero, por otro lado, con cualquier otra cosa podían sobrevivir. Todos, aquí eran lo suficientemente poderosos como para clasificarse como tenientes en la fuerza Tempest, lo que significa un equivalente a una A en rango. Incluso si estuvieran gravemente heridos, una pequeña poción se encargaría de ello. Basado en esto, la estrategia de Benimaru era fingir la derrota. No había necesidad de perder, por supuesto solo fingir estar en una crisis. Mientras tanto, las tropas restantes debían bloquear la retirada del ejército imperial y contraatacar de inmediato. Si esperaban hasta que los tanques se quedaran sin municiones, las personas más fuertes de su lado vendrían a acabar con ellos. Benimaru lo expresó en los términos más simples posibles. Gopta, por supuesto, quería expresar algunas quejas sobre eso, pero una orden era una orden y no podía desobedecerla. El ejército imperial no era una amenaza tan grande como Benimaru en su mente. Quiero decir, Benimaru suele ser un tipo muy agradable, pero cuando se trata de asuntos militares, es despiadado. Y esta vez, incluso la seguridad de Rimuru-sama está en juego. No hay forma de que alguien como yo pueda hablar en contra. Esos eran los recuerdos de Gopta sobre cuando le contaron sobre el plan. Convencer a sus jinetes goblin para que lo siguieran fue una molestia, pero una vez que mencionó el nombre de Rimuru, dejaron de quejarse. Todo lo que quedaba era abrumar al enemigo en el primer enfrentamiento, pero como era de esperar, eso era pedir demasiado. Tan pronto como se bloqueó su intento de avance, la fuerza de Gopta decidió apegarse a su papel de señuelo original. Pero eso ya había terminado. Rimuru había dado su orden y Benimaru siguió con nuevas órdenes. No hay necesidad de contenerse. Había llegado el momento de que desataran todo el poder que poseían. Está bien, ahora tienen permiso para atacar libremente. Los números verdes son responsabilidad de Akurou, por lo que no hay problema, pero por ahora, dejo a los jinetes con Gokchi. Envió una comunicación de pensamiento a sus compañeros de escuadrón, con el rostro rígido. Su tono de voz era el habitual, pero tenía un poder inconfundible. ¿Entendido? Entonces, ¿qué hará usted, General Gopta?, preguntó Gokchi, encogiéndose de hombros. Gopta respondió con una sonrisa de aspecto preocupado. Bueno, tampoco puedo seguir jugando, ¿verdad?
No me importan esas cosas de los cuatro grandes, pero es una orden de Rimuru-sama, y no puedo actuar como un cobarde cuando me está mirando. Voy a ponerme muy serio ahora. Gokchi y el resto del equipo miraron a los ojos de Gokta. Inmediatamente, supieron que hablaba en serio, el tipo de seriedad que casi nunca veían en su jefe. J.E. Sé de lo que eres capaz. Adelante. No dudes en usarlo. ¿Por qué estás actuando tan mandón? ¿Escuchaste eso? Bueno, está bien y todo, Gokto, pero tú también hazlo lo mejor que puedas, ¿de acuerdo? J.E. Por supuesto, Gokta le dio a esto un suspiro cansado. Gokto había estado en el equipo desde sus inicios, ya se conocían desde hace un tiempo. Era bueno a su manera, pero gracias a la absorción de una gran cantidad de conocimientos innecesarios de Rimuru, tenía una tendencia a actuar con calma cuando no era necesario. Hace mucho tiempo, había imitado al ayudante de Gokta, Gokchi, pero ahora había evolucionado de forma única. Llevaba un abrigo largo negro con dos espadas largas que ni siquiera sabía cómo usar por completo. Gokta se preguntó si estaba a salvo aquí, pero pensó que con Gokchi cerca, probablemente funcionaría. Después de tomar una decisión sobre eso, Gokta se giró hacia la persona por la que más tenía que preocuparse, Testarossa, aún sentada detrás de él. Entonces, en ese sentido, Testarossa, me gustaría que nos separáramos aquí, si te parece bien. Testarossa asintió, sonriendo. Incluso en medio de estas llamas y ondas de choque, sus gestos elegantes permanecieron intactos y su uniforme militar aún limpio. El hollín y el polvo nunca mancharían a Testarossa. Sí, por supuesto. Me siento de la misma manera que usted. A partir de ahora, no actuaré como una observadora, sino como un individuo bajo el mando de Rimuru-sama. Hagan lo mejor que puedan, todos ustedes. Y así, Testarossa se bajó de Ranga, y con un último buena suerte, se alejó alegremente. Rimuru la había unido a Gokta como observadora, pero ese papel ya había terminado. La demonio letalmente peligrosa ahora estaba en movimiento. Seguro que es un espíritu libre, no, pensó Gokta consternado, pero no lo dijo en voz alta. Había crecido al menos lo suficiente como para saber decir eso, era una mala idea. Después de despedir a Testarossa, decidió que era su turno. Muy bien, todos. Empiecen. Sí, dio la orden a sus tropas, encontrando la respuesta bastante satisfactoria. Incluso Gokta quería que Rimuru viera lo genial que era. Le agradaba Rimuru. Era egoísta y un poco mezquino, pero al mismo tiempo, siempre era muy amable y digno de confianza. Él lo admiraba. Una vez fue solo un pequeño goblin, pero se había convertido en un guerrero bastante famoso. Ahora era el momento de que él le devolviera ese favor. Los jinetes son tuyos, Gokchi. Se giró hacia Ranga. Ahora es nuestro turno, Ranga, transformación. La orden fue respondida por Ranga, que había estado al acecho todo este tiempo. He estado esperando este momento, Gokta Dono, mostrémosle nuestros poderes a Rimuru-sama. Las conciencias de los dos luchadores se sincronizaron juntas mientras liberaban su poder mágico interno. Al momento siguiente, una niebla negra envolvió a Gokta. Vamos a volvernos locos. Sí, me he estado conteniendo durante demasiado tiempo. La niebla desapareció como si Gokta la hubiera absorbido. Reveló un luchador goblin infundido con un lobo negro, un lobo humanoide con dos ominosos cuernos. Gokta y Ranga se habían unificado, y solo ahora podían ser llamados parte de los cuatro grandes sin un rastro de ironía. En el momento en que lo vieron, Gokchi y el resto de los jinetes goblins salieron corriendo de su escondite. No se interponga en el camino del general Gokta. Ahora está peleando en serio. El grito desesperado de Gokchi expresó cuán en peligro estaban los goblins en este momento. Los puños del lobo demoníaco, por ejemplo, estaban literalmente aplastando proyectiles de tanques voladores desde el aire. De hecho, incluso un golpe directo no chamuscaba su pelaje negro. Estas balas, que viajaban a menos de 6 veces la velocidad del sonido y cuentan con una energía destructiva increíble, ni siquiera podían arañar a Gokta ahora que la armadura de Ranga estaba sobre él. Eso era un subproducto de la propia barrera multicapa de Ranga, pero para las tropas imperiales, no era más que una pesadilla ambulante. ¿Qué es eso? ¿Estoy soñando? Oh, seguro que no, es un monstruo. No puedo creer el tipo de monstruos que el rey demonio tiene trabajando para él. El pánico comenzaba a cundir entre los soldados rasos de menor rango.
Entre las tropas en los tanques pegadas e incapaces de moverse, el miedo era aún mayor. Con un aullido de Gupta, un relámpago oscuro descendió del cielo sobre las tripulaciones de los tanques. 1000 tanques se habían transformado en una fortaleza y ahora eran objetivos. Los rayos oscuros interfirieron con las barreras defensivas de los tanques, emitiendo una luz cegadora mientras lo hacían. Resistieron el bombardeo por unos momentos, pero parecía que su resistencia a la electricidad era perfecta. La tripulación dentro de los tanques parecía estar a salvo, pero la infantería cercana, en formación con la pared del tanque detrás de ellos, sufrió daños incalculables. Pero Relámpago Oscuro era peligroso no solo por la conmoción que conllevaba. La esencia de esto era aún más aterradora que un rayo natural. ¡Ay, caliente! Esto tiene que estar dañando seriamente el mecanismo defensivo del tanque. Todos los equipos, evacúen sus tanques de inmediato. Aunque las tripulaciones se salvaron de ser electrocutadas, el calor generado por los rayos fue demasiado para los tanques. Incluso después de que aparecieron las primeras grietas, el relámpago oscuro aún no había terminado. Como una serpiente viva y pensante, continuó mordiendo el revestimiento de metal inorgánico, causando graves daños a las partes mecánicas del interior. Uno tras otro, los tanques estallaron en llamas. Y con un estruendo atronador, dieron su último suspiro. En esta situación, los tanques que se habían unido para formar una fortaleza ahora no eran más que trampas mortales. Las tripulaciones los abandonaron desesperadamente, dispersándose para evitar ser atrapados por los rayos. La jerarquía militar era cosa del pasado para ellos, y se sentían y actuaban como un ejército derrotado. Estaban seguros de que no era gran cosa. Gupta sonrió mientras observaba la escena. Tal como él lo veía, el poder que él y su compañero ejercían era más que suficiente para enfrentarse a este enemigo. Eso, y la fuerza principal del enemigo. El objetivo original de esta operación ya no parecían amenazantes en esta forma de lobo demoníaco. Miró la pared de tanques que se elevaba frente a él. La pared que una vez bloqueó su camino estaba arrojando humo negro del relámpago de Ranga. Sin dudarlo, dejó escapar un rugidón cañón de voz, e instantáneamente, destrozó la pared. En el otro lado, podía ver una línea de tanques apuntando sus cañones hacia él. Más que suficiente de jugar, ¿eh? Aquí es donde entramos nosotros. Así es. Estoy seguro de que a Rimuru-sama le encantará ver esto. Gupta y Ranga asintieron satisfechos. Y empezaron. Sin más vacilación, Gupta se zambulló a través de la pared de tanques quemados, sin miedo a las vastas fuerzas que lo esperaban. Luego corrió por el campo de batalla con todas sus fuerzas. Excedió la velocidad del sonido, haciendo imposible que las tropas imperiales lo siguieran a simple vista. Solo vean en lo que Ranga y yo hemos estado trabajando en el entrenamiento, cuánto tiempo pueden seguirnos el paso, dancen, con lobos. Un vendaval oscuro atravesó el campo de batalla. Con él, un estampido sónico destructivo se estrelló contra las tropas de tanques. La onda expansiva incluía el efecto mágico de la habilidad Tormenta de Destrucción. Gradualmente, la tormenta se convirtió en un tornado, una tormenta dragón de destrucción cuyos movimientos bien calculados fueron perfeccionados para lograr el máximo de bajas enemigas. Esta era la danza con lobos, el temible ataque anti-ejército de Gupta, y con eso, una esquina del campo de batalla se había derrumbado efectivamente. Mientras Gupta comenzaba su alboroto en el suelo, también ocurrían cambios en el cielo. Era el tercer cuerpo, dirigido por Gabiru. Siguiendo la orden de Benimaru, Gabiru y su equipo habían estado brindando cobertura a los jinetes Goblin. Una vez que se volvió demasiado difícil, pasaron a la siguiente misión sin entrar en pánico. En otras palabras, eran parte de la misma estrategia de pretender perder en la que estaba Gupta. La estrategia era hacer que el enemigo jugara sus cartas de triunfo manteniendo un punto muerto mientras hacían parecer que estaban a punto de perder. Era una idea bastante descabellada, pero Benimaru lo ordenó de todos modos, sin parecer preocupado en absoluto, y Gupta y Gabiru lo aceptaron sin pensarlo dos veces. Si las cosas se volvían realmente peligrosas para ellos, tenían permiso para evacuar solo después de ayudar a la fuerza de Gupta a retirarse, por supuesto. Sin embargo, Gabiru no pensó que eso fuera necesario. Después de todo, a pesar de todas sus protestas, Gupta sonreía ante la idea de ejecutar esta operación. Gabiru pensó que podría aprender mucho del descaro de Gupta, pero resultó que eran bastante similares en muchos aspectos.
Incluso en este estado de cosas, aún estaba buscando derribar una aeronave, si podía. Siempre que pudiera mantener el punto muerto sin demasiado esfuerzo, no veía ningún problema en infligir algún daño a su oponente. Esa era la idea detrás de su aproximación aérea, pero el enemigo resultó ser más fuerte de lo que pensaba. La magia de su cuerpo no funcionó, y los ataques de bolas de fuego de los Genadas Wadon fueron bloqueados de manera similar. Con su dominio aéreo ahora desaparecido, el equipo de Gabiru estaba en clara desventaja. Nuestro papel es atraer la atención de las aeronaves. Si luchamos con todas nuestras fuerzas sin importarnos las consecuencias, no es imposible derribarlos, pero, sí, Gabiru y el resto del equipo Iryu podrían haber podido atravesar las defensas de las aeronaves. Pero hacer eso haría imposible continuar con la misión, y Gabiru decidió que ahora era el momento de tener paciencia. Así siguió las órdenes de Benimaru, aceptando gustosamente el papel de señuelo. El problema con esto fueron los Genadas Wadon y su falta de durabilidad. Podrían haber sido las élites de los números azules, pero no se habían convertido en Dragonius como lo habían hecho Gabiru y sus allegados. Su resistencia mágica era baja, y si se veían atrapados en un ataque mágico a gran escala, serían brutalmente derribados. Así que Gabiru decidió pedir a los jinetes Wyvern que se retiraran. Ultima Dono, tengo un favor que pedirle. ¿De qué se trata? Deseo que continuemos con nuestra estrategia de pretender perder, pero estoy pensando en aumentar el rendimiento. ¿Aumentar el rendimiento? Sí. Si seguimos revoloteando así, no estoy seguro de que el enemigo baje la guardia. Por lo tanto, me gustaría que el equipo Iryu se dejara más abierto a los ataques mágicos. Una idea muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? Bueno, tal como lo veo, ahora es la oportunidad perfecta para construir un poco nuestras resistencias. Ni siquiera un golpe directo nos matará, probablemente. Tenemos muchas pociones de recuperación, así que pensé que podría dar un buen espectáculo de ser golpeado y magullado, mientras probamos nuestra resistencia contra ellos. Ultima se rió a carcajadas ante esta idea descabellada. El resto del equipo Iryu parecía menos que entusiasta. ¿Hablas en serio, general? Gabiru-sama puede ser bastante simple a veces, ¿no? ¿Tenemos que intentarlo ahora mismo? Eso es lo que quiero decir. Gabiru fingió no escuchar las crecientes quejas. Bueno, está bien, lo permitiré. Suena divertido, dijo Ultima. Mi agradecimiento. Ahora, si pudieras, me gustaría que tu grupo se despidiera. Quería que Ultima, la observadora, llevara a los Genadas Wadon a un lugar seguro. Gabiru y el equipo Iryu lanzarían un ataque suicida contra las aeronaves por sí solos. Si esto me mata, te perseguiré en el más allá. Ojalá no hubieras pensado en este experimento. Esto es definitivamente algo por lo que estará enojado más tarde. Los gruñidos y el ceño fruncido prevalecieron en los rostros de la fuerza, pero Gabiru aún no les prestó atención. A pesar de que les gustaba quejarse, su entusiasmo y exaltación aún estaban aflorando a la superficie. Entonces, el equipo Iryu decidió participar en un entrenamiento de resistencia mágica improvisado. Todo esto sucedió, por cierto, mientras Rimuru miraba, preocupado. Cuando descubrió la verdad más tarde, casi tuvo un ataque, gritando al cielo a Gabiru y sus ayudantes. Más de unos pocos miembros del equipo Iryu predijeron esto con mucha anticipación, pero el hecho de que lo hicieran de todos modos indicaba que Gabiru, su oficial superior, tal vez se estaba convirtiendo en una mala influencia para ellos. De todos modos, esta fue gran parte de la razón por la que Gabiru y su fuerza sufrieron tanto daño por la magia que escupieron las aeronaves. Y ahora Gabiru escuchó la orden de Rimuru en su mente. «Escúchenme», gritó, ajeno a lo preocupado que estaba Rimuru por este experimento. El tiempo de entrenamiento ha terminado. Ahora es el momento de convertir estos cielos en un cementerio. Sus tropas estaban más que emocionadas. El propio Gabiru rebosaba de alegría. Afortunadamente, los inexpertos entre nosotros han evacuado con Ultima Dono. Solo estamos nosotros aquí ahora, y no hay problema si nos ponemos un poco imprudentes. Esta incitación no obtuvo la reacción que pretendía. Imprudentes, prefiero pelear como el demonio que volver a pasar por ese entrenamiento de resistencia. Sí, sí. Y no es la primera vez que Gabiru-sama ha sido imprudente con nuestras vidas. La cara de Gabiru se puso roja. Silencio, él gritó. Simplemente sigan adelante, todos ustedes. Síganme y entréguenme toda tu fuerza. Ver a Gabiru avergonzarse así, hizo que todas las tropas que lo vieron sonrieran un poco. Bueno, que así sea.
Ustedes también dejen de hacer el tonto. Simplemente demos un paso al frente y sigamos con lo que se nos ordena. Sí, sí. No vamos a decirle que no al general. De ninguna manera, Gabiru-sama, denos sus órdenes. Al escuchar eso, Gabiru asintió, satisfecho. Luego evaluó al cuerpo de combate aéreo que luchaba contra ellos e hizo una pregunta a gritos. ¿Quiénes son los campeones de los cielos? Somos nosotros, el equipo Iryu. El estado de ánimo había cambiado con Gabiru. Su equipo respondió a ello. Así es. Tenemos que deshacernos de aquellos que contaminan nuestro cielo. Esa es la voluntad de Rimuru-sama. Él ha dado su decreto real, por lo que deben hacer todo lo que esté en nuestro poder. Todo ello, no piensen en nada más. Sí, la orden de Gabiru tuvo un significado especial para el equipo Iryu. Significaba mucho más que simplemente esforzarse más. No dejen que sus conciencias desaparezcan, de acuerdo. Todas las tropas, en cuerpo de dragón. Los miembros del equipo Iryu surgieron a la vez. Este era Cuerpo de Dragón, su arma secreta y su habilidad más poderosa. No solo aumentaba su poder de lucha en un grado abrumador, sino que también aumentaba su ferocidad, lo que hacía que fuera más difícil controlarse a sí mismos. Si consumiera su sentido de identidad, se convertirían en monstruos salvajes. Habían escondido esa habilidad hasta ahora, precisamente porque era difícil controlar todos sus impulsos destructivos. Gabiru había invitado a Midrai a darles una conferencia sobre el entrenamiento de control, pero su tasa de éxito no había sido demasiado alta hasta ahora. Aún así, debían usarlo. Rimuru les había ordenado que lo dieran todo, por lo que no tenían motivos para dudar. Modo dragón. De repente, el equipo Iryu desató su verdadera fuerza. Sus músculos se hincharon y las escamas moradas que los cubrían se volvieron de color negro azabache. Se volvieron más gruesos, más flexibles y sus pieles varias veces más duras y junto con eso, sus alturas también aumentaron alrededor del 20%, absorbiendo las magículas circundantes para construir nuevos cuerpos para ellos mismos. Con este mega impulso en masa y volumen, sus capacidades ofensivas y defensivas también dieron un salto adelante. No hace falta decir que eran incomparables a como eran antes de la transformación. Y, en cuanto a la parte más importante, sus conciencias. Si perdieran eso, no serían más que puras manifestaciones de poder, pero nadie en el equipo Iryu se perdió. Cada uno hizo un magnífico trabajo manteniendo el control de sí mismos. Este fue el momento en que la verdadera fuerza de los guerreros dragón, el cuerpo de combate más poderoso de Tempest, entró en vigor. Quiero que cada uno de ustedes derribe una aeronave. ¿Pueden hacerlo? Sí, señor. Excelente, entonces a ello. A la orden de Gabiru, el equipo Iryu se movió al unísono. ¿Quiénes eran los campeones de los cielos? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de resolverse ante sus ojos. Los miembros del cuerpo de combate aéreo, la parte más valiosa de la división blindada, en sí misma una de las tres grandes fuerzas de combate del imperio, no eran más que corderos patéticos por ahora. ¿La razón? Ahora que los Dragonius habían desatado Cuerpo de Dragón, las propiedades especiales de esa habilidad intrínseca habían anulado su magia. Gabiru y los otros guerreros dragón ahora eran inmunes a todo, incluido Mejido en sí mismo, una magia basada en la propia naturaleza. Cada uno tenía una barrera multicapa y un hechizo cancelar elementos naturales, ignorando todos los ataques físicos y cancelando tanto los ataques mágicos como los efectos naturales. Estas aeronaves atacaban principalmente con magia, y con las ametralladoras que tenían como armas auxiliares, no tenían posibilidad de penetrar las escamas de la tropa de Gabiru. Para empezar, la habilidad de lucha del equipo Iryu se clasificaba como A, y tener eso multiplicado varias veces los había puesto más allá del rango A. Peor aún para ellos, la transformación también les dio habilidades de curación que se acercaban terriblemente a la regeneración ultra rápida. Habían aprovechado suficiente poder para convertir a cada uno en un demonio de alto nivel. Con eso, el destino de las aeronaves ahora desdentadas se selló. Y ahora Gabiru lo estaba haciendo oficial. Es hora de ir. Prepárense para mi técnica especial. Para empezar, Gabiru era más fuerte que sus compañeros, pero además de los músculos, también tenía un rango SA de magia en su cuerpo. No estaba a la altura de Shiono Benimaru, pero lo convertía en una fuerza tan grande como Sogeyo Health. Aprovechar Cuerpo de Dragón para sí mismo lo había convertido en un guerrero verdaderamente notable, con suficiente poder incluso para acercarse a los antiguos reyes demonio Carrión y Frey. Vortex Crash.
Un solo golpe de Gabiru envió una aeronave volando hacia el suelo. Las corrientes de aire se arremolinaron a su alrededor, concentrando la humedad de la atmósfera en un solo punto y fundiéndola en un torbellino de poder mágico. La lanza de Gabiru liberó todo el peso de este vórtice y atravesó una de las aeronaves. Su barrera, mantenida por un personal de 100 personas en la sección de defensa de la nave, proporcionó cero resistencia antes de romperse. La aeronave fue derribada instantáneamente. El resto de los guerreros dragón rápidamente hizo lo mismo. Aunque no podían disparar poder mágico puro de sus lanzas como Gabiru, cada uno usó sus habilidades físicas mejoradas para cargar contra su respectiva aeronave. La magia ya no funcionaba en ellos, y las barreras de las naves no brindaban protección y en poco tiempo, esas barreras se rompieron, lo que les permitió invadir las naves. 5 guerreros dragón invadieron un barco a la vez, y no les llevó más de unos minutos derribarlo. En este punto, era solo cuestión de tiempo antes de que todo el cuerpo de combate aéreo fuera eliminado. Gabiru ya se estaba dejando llevar por eso. Guajajaja, sigan así, guerreros, sigan así. Y si alguno de ustedes no puede derribar una sola nave, saben lo que les sucederá más tarde, estoy seguro. Al escuchar esas palabras, los miembros del equipo Iryu que iban detrás de la manada intercambiaron miradas alarmadas. Solo había 100 aeronaves contaron y si Gabiru no iba a dejar de atacar, quedaban muy pocas disponibles para ellos. Oh, vamos, Gabiru-sama. Gabiru-sama estaba de mal humor, no, y ahora mismo está de tan buen humor que no sé si dejará alguna presa para nosotros. Conociendo al general, eso es bastante posible. ¿Cómo juzgaría Gabiru las aeronaves derribadas por equipos? Bueno, eso era para que él decidiera. El resto de la fuerza, plenamente consciente de esto, se apresuró a unirse al ataque. Ahora las posiciones de depredador y presa se invirtieron y así se estableció el curso de la batalla en el cielo. Retrocediendo un poco en el tiempo, las tropas de suministro asignadas a la fuerza de tanques mágicos del ejército imperial estaban a punto de enfrentarse a la prueba de sus vidas. Hiciste bien en seguirme el ritmo, pero recuerda, la verdadera batalla está por comenzar. Estas palabras fueron pronunciadas por Akurou, el hombre a cargo de los números verdes. Su rostro era frío, pero la fuerza de 12.000 aferrados a sus palabras estaba sin aliento. Después de todo, estaban ubicados directamente detrás de la fuerza de tanques del Imperio, y para llegar allí, tenían que recorrer un largo camino arqueado de unos 40 km desde el reino de los enanos todo mientras usaban equipo pesado. Fue Akurou el instructor quien permitió que esto fuera posible. Había entrenado a fondo a todos sus números, instruyéndolos en el arte de espíritu de lucha. Gracias a eso, los números habían dominado una variedad de artes marciales incluyendo movimiento instantáneo, lo que les permitía teletransportarse virtualmente a voluntad y ocultar forma, que impedía que sus enemigos lo sintieran. Estos números verdes se habían desplegado al mismo tiempo que la fuerza de Gupta, haciendo todo lo posible para llegar a este lugar sin ser detectados por el enemigo. Me gustaría felicitarlos a todos por su dominio del espíritu de lucha que les enseñé, dijo Akurou, con el rostro tan amable como el de una madre cariñosa. Sus tropas, sentadas en el suelo mientras lo escuchaban, jadearon de nuevo ante esto, temerosos de lo que vendría después. Conocían a Akurou desde hacía mucho tiempo, y sabían que, si el instructor era despiadado con sus aliados, lo era aún más con el enemigo. La orden que les daría con este cumplido era aterradora incluso de imaginar y para aquellos que entendían que dependía de ellos ejecutarla, fue con una resolución de acero que tomaron la noticia premonitoria. Nuestra misión es cortar las líneas de suministro del enemigo aquí. Puede que no signifique mucho en el gran esquema de las cosas, pero si podemos destruir las unidades de suministro traseras del enemigo, podemos disuadirlas de querer luchar. No hay necesidad de quitar vidas enemigas innecesariamente, pero tampoco hay necesidad de mostrar misericordia. Además, Akurou miró el campo de batalla y sonrió. Y entonces, Gupta se ha convertido en un buen hombre. Actualmente está haciendo un trabajo experto jugando el papel de señuelo para nosotros, y quiero que todos ustedes se desempeñen tan bien como ese general. La voz de Akurou retumbó sobre el sonido distante de las explosiones. Los que no tenían experiencia real en combate se ponían más tensos por momentos, abrumados por el sonido de todo. ¿Está bien? Mientras luchen, no quiero que piensen en nada más. Si no matan al enemigo, serán ustedes quienes mueran. Deja ir al enemigo, y tus amigos morirán a causa de ello.
Esas son las reglas del campo de batalla. Sus tropas estaban jadeando hace un momento, pero ahora estaban en silencio, escuchando cada palabra de Akuro. Su líder estaba impartiendo conocimientos, por lo que aquellos preparados para darlo todo no se encontrarían mentalmente perdidos en la batalla. Toda la vida no viene por igual. No hay necesidad de preocuparse por los extraños, en comparación con la vida de sus seres queridos. También les recordaré que estos enemigos son invasores. Son tontos que ni siquiera merecen el derecho a vivir, no tengan miedo de cortarlos. Con esas amenazantes palabras, Akuro esperaba sofocar cualquier sentimiento de culpa que pudieran haber tenido. Era su manera de mostrar un poco de amabilidad. Los he entrenado a todos ustedes, y con ese entrenamiento, incluso pueden derribar esos trozos de hierro. Todo lo que arrojan parece congelado en el aire, ¿no es así? Entonces no tengan miedo, no hay nadie que pueda enfrentarse a nuestras espadas. Nadie podría decir, no parecen congelados en absoluto, señor. No había forma de hacerlo. Si lo hicieran, diría, necesitas más entrenamiento, y darles una prueba aún más angustiosa que la que cualquier guerra podría darles. Pero mientras algunos tenían pequeñas quejas, como esa en sus mentes, nadie tenía ninguna queja sobre el propio Akuro. Nunca les pidió que hicieran algo que él no pudiera hacer. Sus palabras pueden haber sido extremas a veces, pero todo se basaba en su deseo como líder de ver a sus tropas alcanzar las mismas alturas que él. Ahora los números verdes esperaban su oportunidad, la orden de Akuro de cargar. Su jefe estaba actuando como señuelo, el trabajo más peligroso del día, una actuación verdaderamente excelente, digna de un miembro de los Cuatro Grandes. Todos lo habían visto, gracias a la habilidad extraojo que todo lo ve de Akuro, y gracias a la comunicación de pensamientos, todos, hasta el último miembro, compartían la misma percepción. Había miedo, sí, pero más que eso, los miembros estaban fascinados por el coraje de Gupta y sus jinetes Goblin. Les hizo darse cuenta de que ahora era su turno de hacer un esfuerzo. Akuro sintió que su ansiedad se disipaba un poco mientras evaluaba a su grupo. Sus miembros habían sido entrenados a fondo para hacer frente a todo tipo de situaciones, pero sin duda aún habría bajas en su primera batalla. Deseaba, en algún lugar de su corazón, poder haber hecho un entrenamiento adicional, pero no había nada más que pudiera hacer. El enemigo no los esperaría. Según el plan de Benimaru, la fuerza de Gupta se mantendría estancada el mayor tiempo posible. Eso seguramente impacientará al enemigo, dijo. Los tanques no tenían proyectiles infinitos, por lo que la lluvia de balas tenía que detenerse en algún momento. Ahí es cuando la fuerza de Akuro entraría en juego. Golpearían las fuerzas de suministro del enemigo, se apoderarían de sus bienes y harían que fuera muy fácil apoderarse de estos llamados tanques. Como objetivo secundario, tenían la tarea de descubrir a los líderes ocultos, los hombres fuertes entre el enemigo, pero eso lo podían hacer en el camino. Con suerte, si existen, se me acercarán, pensó Akuro, aunque eso también era solo cuestión de suerte. Esta es su primera batalla. Si están consumidos por el miedo, están destinados a morir. Quería aliviar esos miedos tanto como fuera posible, pero tendremos que ver. Por ahora, todo lo que Akuro podía hacer era rezar para que tuvieran éxito y para que todos salieran a salvo. Pero esos temores resultaron ser innecesarios. Escúchenme. De repente, Rimuru canalizó una orden a los números verdes a través de la habilidad de Akuro. Escucharlo fue todo lo que se necesitó para calmar las ansiedades de los monstruos. Un júbilo inexplicable se elevó entre ellos. Sus cuerpos se sentían calientes, como si fueran a prenderse fuego, para eliminar al enemigo lo más rápido posible. Ahora las palabras de Rimuru o sus órdenes serían efectivas. Lo que hizo reír a Akuro. Veo que me he preocupado por nada. ¿Escucharon eso, todos ustedes? Sí, señor. Entonces vamos. La espera ha terminado. Vayan y liberen todos sus poderes. Antes de que Akuro pudiera terminar sus palabras, el ejército de monstruos salió corriendo a un ritmo furioso. 10 minutos más tarde, la infantería que custodiaba los equipos de suministro del imperio se alineó en una formación horizontal, lista para interceptar al ejército de monstruos. El repentino ataque sorpresa casi los convierte en un desorden, pero eran la élite del imperio, e inmediatamente recuperaron su rumbo. Algunos de los pelotones utilizaron vehículos blindados para el transporte como escudos para disparar a los monstruos. A primera vista, las fuerzas imperiales parecían tener la ventaja,
como corresponde a un ejército con una ventaja numérica tan decisiva. Pero los números verdes no se dejaron intimidar. A pesar de estar expuestos a los disparos, los escudos de escamas proporcionados a la primera fila resultaron útiles. A diferencia de un arco, un disparo de rifle no se desplaza en arco. El propósito de las armas de fuego pequeñas es reprimir al enemigo a corta distancia, y mientras la primera fila no reciba ningún impacto, una supresión completa nunca ocurrirá. Este era, después de todo, un mundo de espadas y magia. Con su letalidad increíblemente alta, las armas tenían el poder de cambiar todos los libros de texto tácticos en la Tierra. Pero este mundo tenía magia y, por lo tanto, una sola bala no era necesariamente suficiente para neutralizar a un enemigo. Por eso, los ataques cortantes con espadas y hachas eran más efectivos que las balas golpeando un solo punto diminuto del cuerpo. El Imperio se enorgullecía de todas sus nuevas armas, pero ni siquiera ellas eran suficientes para establecer un cambio de paradigma, un cambio total en los tiempos. Si no, decidió su comandante, era hora de sacar una nueva arma. Así que la siguiente orden vino de lo alto: maldita sea. Todas las fuerzas, cambien del rifle a sus pistolas de hechizos, equipos de mantenimiento, únanse a la fuerza principal y traigan solo los suministros más importantes con ustedes. El rifle estándar, un arma recreada a partir del conocimiento traído de otro mundo, era ineficaz contra los monstruos. Tuvieron cierto éxito en las etapas experimentales, pero eso era solo contra criaturas desarmadas y esencialmente desnudas. Pero si ese era el caso, siempre había magia. Estas pistolas de hechizos, manejables incluso por soldados de infantería ordinarios, tenían grabada la magia de lanza de fuego. Eso, pensó el comandante, sería suficiente para atravesar a la mayoría de los monstruos y quemarlos vivos. Desafortunadamente, esa suposición era más que ingenua. Los números verdes estaban equipados con lo último en armaduras de clase única. Garm había forjado las escamas de Charybdis para crear sus escudos de escamas y podían desviar mucho más que solo balas de plomo. N no funciona, señor, la fuerza enemiga es inmune a la magia. El verdadero valor de estos escudos de escamas era la alta resistencia a la magia que ofrecían. Pero esa no era la única pesadilla que golpeó al ejército imperial. Desde los cielos arriba volaron los jinetes Wyvern, las élites de los números azules liderados por Ultima. Acaben con todos. Con esa orden dulcemente expresada, el suelo se envolvió en llamas. Fue un ataque a distancia basado en bombas de bengala. No era terriblemente poderoso, pero tenía una amplia fuerza letal contra la infantería imperial. Pero era el sonido, en particular, lo que sembraba la confusión en el campo de batalla. Hizo a los soldados de apoyo que no estaban acostumbrados a luchar, mecánicos, médicos, etc., incapaces de mantenerse al día con la situación cambiante. Pronto, la orden de unirse a la fuerza principal dejó de ser atendida, lo que provocó aún más bajas innecesarias. Fue un alivio para Akuro ver que la batalla resultó ser más desigual de lo que temía. Hola, Akuro-san. Estos niños están bajo mi mando, pero ¿te importa si te los dejo a ti, Ultima Dono? No me importa, no, pero... Akuro le dio a Ultima un saludo afable mientras la veía saltar de la espalda de su Wyvern. La diferencia entre su actitud con ella y con sus soldados era como un abismo enorme. No te molesta, genial, muchas gracias. Ultima, por su parte, estaba actuando como una linda niña rogándole a su abuelo un regalo. Si Beiron o Sonda la vieran así, sin duda se preguntarían si estaban alucinando. Ellos nunca le dirían eso, por supuesto, pero, ciertamente. De paso, ¿qué ocurre? Bueno, verá, Ultima Dono, tenía una pregunta para usted. ¿Es cercana a Carrera Dono, tal vez? No me gusta que nos llamen con el mismo honorífico, pero te perdonaré, Akuro-san. De todos modos, la respuesta es simple: nos odiamos. Ultima aún era toda sonrisas y ternura, pero había algo aterrador en su presencia en ese momento. Resultó que ella era extremadamente buena en fingir amabilidad. En realidad, era brutal y despiadada por naturaleza, y esos dos lados de ella fluctuaban tanto que no te culparían por pensar que tenía una doble personalidad. Aún así, Ultima siempre respetaba debidamente a los mayores que ella, por lo que ese aspecto de ella pasaba totalmente desapercibido para la mayoría de la gente. ¿En serio? Es una pena. ¿Por qué preguntaste? Bueno, solo,
ya sabes, me preguntaba si conocías a Ajera, uno de los hombres de carrera Dono. Akuro escogió sus palabras con cuidado. El demonio Ajera se parecía mucho a cierta persona que Akuro conocía, de hecho, eran prácticamente dobles de cuerpo. Esa persona no era otra que Araki Byakuya, el abuelo y maestro de artes marciales de Akuro. Por lo tanto, estaba muy interesado en este Ajera, pero el demonio mismo ni siquiera parecía notar a Akuro. ¿Fue porque la vejez cambió demasiado su apariencia? Lo siento, no sé. No estoy muy interesada en él, dijo Ultima claramente. Pero si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no le preguntas tú mismo? Ella lo hizo sonar tan casual. Akuro asintió en acuerdo. ¿Estás bien? Supongo que lo estaba pensando demasiado. Ah, sí, suele pasar. Pero será mejor que pienses en eso más tarde, ¿eh? La batalla es más importante en este momento. No querrás que Rimuru-sama te grite, ¿verdad? Con una última palabra o dos de agradecimiento, Ultima voló hacia el cielo una vez más. Akuro, al verla irse, tenía una mirada un poco confundida en su rostro. J.E. Mírame. Sigo diciéndole a la gente que no deje que las distracciones se apoderen de su mente en batalla, pero parece que tengo que trabajar en eso yo mismo. Será mejor que compense este error lo más rápido que pueda. Luego desenvainó su espada, listo para gobernar el campo de batalla como el demonio de la espada. El mayor general Farraga quedó atónito ante la escena que tenía delante. Sus fortalezas en el cielo se jactaban de una defensa impenetrable, gracias a una red de barreras supervisadas por equipos de magos de élite, pero ahora una de ellas había sido derribada por un solo golpe de un monstruo. Según una investigación realizada por la Oficina de Inteligencia Imperial, se trataba de una raza poco común de criatura conocida como Dragoniut. Esencialmente tenía el poder de combate de un dragón humanoide, pero lo que Farraga vio suceder ante él fue algo mucho más allá de esa descripción. ¿Quién es ese monstruo? ¿Qué clase de información a medias me envió la OII? ¿Le estaban enviando información falsificada para derribar a un mago como él? El pensamiento se le ocurrió, pero ni siquiera él pudo tragarlo. No, eso no puede ser. Esos tipos literalmente se transformaron ante mis ojos. Es este el cambio morfológico que se ve en algunos monstruos, como en el libro que escribió mi maestro. Se ha dicho que ciertas razas de monstruos pueden cambiar libremente entre dos formas a voluntad, una adecuada para la vida cotidiana y otra más preparada para la batalla. Los Dragonauts con los que luchaban ahora eran una forma evolucionada de los hombres lagarto, con alas que les daban vuelo y ataques de aliento que venían en una variedad de elementos. Eran una amenaza de rango B como monstruo, y aunque no querías pelear con uno sin razón, no eran una gran amenaza para una aeronave, o no deberían haberlo sido. Pero esto era diferente. ¿Qué podría estar pasando? Farraga se giró hacia su ayudante, completamente confundido mientras trataba de juntar su información con la realidad que tenía ante él. Lo siento profundamente, señor. Según un informe de la persona que midió los valores de energía del monstruo enemigo, las estadísticas aumentan mucho después de la transformación. Descubrieron que el valor final es varias veces el nivel estandarizado para una calificación A, varias veces. Entonces sobre una A, y además de eso son completamente inmunes a la magia. A pesar de los desvaríos de Farraga sobre el tema, no lo entendió del todo bien. La fuerza de Gabiru contaba con una resistencia mágica muy alta, pero no eran inmunes a ella. Una magia de cancelación hipotética no estaba en su repertorio. Era solo que los ataques mágicos de las aeronaves no eran lo suficientemente fuertes como para romper las barreras multicapa que las protegían. Odio admitirlo, pero por la situación actual, solo puedo asumir eso. Nuestros ataques mágicos no están funcionando, y la magia del enemigo está derribando nuestras aeronaves, nuestro orgullo y alegría. Puedo verlo por mí mismo, quería decir Farraga. Pero se contuvo, tratando de mantener la cabeza fría. No había nada que temer de una bandada de un centenar de Dragonius. No importa cuán excelente sea su armadura, pensó, no podría ser rival para las armas más avanzadas del imperio. Cuando esos 300 Wyverns huyeron, él creía que la victoria estaba asegurada. Bueno, no. Honestamente, Farraga se sintió incómodo al respecto. Tal vez fueron sus muchos años de experiencia en batalla, pero algo le estaba dando una premonición desagradable y no le gustaba. ¿Entonces mi corazonada era correcta? Pero por ahora,
primero tenemos que idear contramedidas. Con eso en mente, Farraga volvió a centrar su atención en el campo de batalla. Si estamos hablando de un crecimiento explosivo, entonces cada uno de ellos es un equivalente demonio de alto nivel. Una amenaza tal vez de nivel calamidad si no tenemos suerte. ¿Tengo razón? Sí, señor. Eso es lo que escuché de nuestros analistas. Abominable. Puramente abominable. Si la magia funcionara con ellos, incluso un rango A podría manejarse lo suficientemente bien. Entonces, ¿qué pasa con el que está en el papel de líder? Eso. ¿Qué es? Lo siento, señor. Permítame informarle. El ayudante vaciló un poco mientras miraba el informe, pero una mirada de Farraga, y continuó leyéndolo. Lo que escuchó Farraga le dio ganas de estremecerse. Más de 10 veces, ¿están seguros de eso? Es cierto, señor. No hubo fallas en los dispositivos de medición. Ese individuo en particular tiene más de 10 veces la energía de cualquiera de los demás. ¿Cómo? Farraga se quedó sin palabras. Incluso Gadra, que había pasado por el ciclo de la reencarnación muchas veces para desarrollar sus poderes, no podía lograr una cantidad tan absurda de fuerza mágica. Este nivel estaba más de la línea de un rey demonio. No había nada sobre este monstruo en particular en los documentos de la OII. No participó en el torneo de batalla que celebraron los monstruos, por lo que aparentemente se desconoce su fuerza de combate. Según un espía que enviamos, agregó otro asistente, este estaba haciendo una presentación sobre hierbas medicinales en el evento. Tenía algunas cosas interesantes que decir, pero ahora que lo pienso, tal vez esa era su forma de ocultar una amenaza de nivel desastre del mundo. Farraga, al escuchar a sus ayudantes expresar sus opiniones, concluyó que tenía que ser cierto. Lo que vieron hace un momento realmente fue una transformación. Habían mantenido sus fuerzas en secreto para atrapar al enemigo con la guardia baja, y ahora que sabían que las aeronaves estaban básicamente armadas con nada más que magia, revelaron su verdadero yo. Realmente nos superaron, pensó. Señores, cálmense. Estamos luchando contra monstruos aquí, y si lo estamos, todos saben que nuestra victoria sigue siendo inexpugnable, no importa quién sea nuestro enemigo. Simplemente tenemos que lanzar nuestros canceladores mágicos a toda velocidad, y todos serán inmovilizados. Los Dragonius podría ser una especie rara, y aquellos con habilidades de transformación aún más raros, pero eso no los hacía imbatibles. Las aeronaves eran armas poderosas y preciadas, desarrolladas para su uso contra Veldora. Debían usar sus canceladores mágicos, el verdadero punto fuerte entre todas sus ventajas, y ni siquiera el dragón tendría oportunidad. Incluso ahora, sus canceladores mágicos estaban en efecto y cubrían un área amplia a su alrededor, incluso a nivel del suelo. Pero estaban operando en una especie de prueba, solo para la lucha contra Veldora estarían completamente levantados y enfocados en un solo punto. Los cuerpos de los monstruos estaban hechos de magículas, interrumpe las magículas en el aire a su alrededor e inevitablemente disminuirían la velocidad. Y si estas ondas perturbadoras pudieran concentrarse de una manera más pequeña, podrían dejar indefenso a cualquier tipo de monstruo. Enseguida, señor. Mientras sus ayudantes se apresuraban a entrar en acción, Farraga trató de comprender la situación de la batalla. Excepto por su líder, los Dragonius formaban equipos de 5 en el aire. 20 de sus aeronaves estaban actualmente en combate con ellos, y menos de 10 naves de su flota habían sido derribadas. Aún había mucho espacio para recuperarse. Mayor General, estamos listos para disparar. Pero en nuestra posición actual, perderemos algunos de nuestros propios aliados por el estallido del cañón, ¿y qué? Oh. No importa, señor. Entonces sigue con eso. Sí, señor. ¿Qué pasaría si dispararas canceladores mágicos en una aeronave que se mantiene en el aire con fuerza mágica? Era obvio sin el efecto mágico sobre él, la aeronave seguiría las leyes de la física hasta el suelo. La tripulación sería aniquilada, incluidos los magos que admiraban a Farraga, su antiguo compañero en la división mágica. Pero a pesar de eso, Farraga dio la orden sin pestañear. Comiencen la irradiación, ahora. Los barcos restantes partieron, dando vueltas alrededor de las fuerzas de Gabiru y las aeronaves con las que estaban luchando actualmente. Luego, uno tras otro, dispararon sus canceladores desde sus proas. Las aeronaves a las que apuntaron comenzaron a caer hacia abajo, junto con los Dragonius en combate. Lo siento,
pero este es un sacrificio necesario. Farraga oró en silencio, con los ojos bien abiertos cuando las aeronaves caídas tocaron el suelo y estallaron en llamas. No había forma de que la tripulación, por no hablar de los demonios atrapados en ella, estuviera a salvo. Bien hecho. Ahora lo único que queda es el especial entre ellos. E incluso si la magia no funciona, la onda de choque y el calor están más allá de lo que podría soportar. Fue un gran sacrificio, pero un pequeño precio a pagar por eliminar a 100 demonios de nivel superior. Una pizca de alivio se apoderó de los ayudantes. Pero fue Farraga quien arruinó su calma. No descansen todavía, sacrificar a tus compatriotas no es nada de lo que estar orgulloso, y aún no hemos acabado con ese individuo. Las palabras hicieron que los ayudantes se pusieran rígidos. El individuo de clase rey demonio se había congelado en el aire, pero sus alas aún estaban intactas y lo mantenían en el cielo. Con más de 20 aeronaves ahora destruidas, no había forma de que pudieran dejarlo escapar. Si fuera solo el Gupta no volador de los 4 grandes, no habríamos tenido ninguno de estos problemas. Por cierto, nosotros, junto con la fuerza de tanques de Gaster, podríamos haber derribado incluso las defensas más fuertes. Pero este tipo aquí está inmovilizado por el cancelador mágico. Si seguimos irradiándolo, tendrá que desgarrar su cuerpo tarde o temprano. No podemos estar seguros de eso. Nuestros analistas todavía están realizando observaciones, pero los valores de energía del individuo están cayendo solo mínimamente. Escuchar este intercambio entre sus ayudantes hizo que Farraga sintiera un repentino escalofrío en su interior. Lo estamos exponiendo a canceladores mágicos de más de 70 aeronaves a la vez, y todo lo que podemos hacer es inmovilizarlo. Así que tratar de debilitarlo no tiene ningún sentido. Por mucho que no pudiera creerlo, Farraga sintió que esto requería repensar su estrategia. Esto, lo sabía, era una dimensión completamente nueva de fuerza. Enfocar todos sus canceladores mágicos solo detuvo sus movimientos. Tal vez podrían debilitarlo con el tiempo, pero no tenía idea de que había otro monstruo en el nivel de Veldora como este. Este tipo tiene que ser más problemático que Gupta de los 4 grandes. Pero espera, en ese momento, Farraga de repente tuvo un destello de inspiración. Tal vez este individuo aquí era Veldora, el objetivo exacto que habían estado buscando. El pensamiento sonaba seductoramente convincente para él. Si este es Veldora, entonces eso explica las lecturas de energía fuera de lo normal. Antes de darse cuenta, su boca estaba hablando por sí misma. Sus ayudantes tuvieron una gran cantidad de reacciones al respecto. Entonces, siendo recién liberado de su sello, tal vez está demasiado debilitado para mantener su forma de dragón. ¿Debilitado? Él tiene todo este poder, ¿y llamas a eso debilitado? Incluso su escuadrón tenía poderes comparables a los dragones normales. De hecho, incluso hemos rastreado a algunos de ellos acercándose al nivel de un archidragón. Así es, dijo Farraga. Eso, mis amigos, es el horror de Veldora. Derrotó al ejército imperial una vez antes, mi maestro Gadra me contó la historia. E incluso después de haber estado sellado durante 300 años, sigue siendo así de fuerte. Es difícil incluso imaginar cómo era antes del sello, ¿no es así? Sus ayudantes asintieron con aprobación mientras escuchaban. Sí, con tanto poder, no es de extrañar que el ejército de Falmouth no tuviera una oportunidad. El mayor general tiene razón. Estoy bastante convencido de que este es Veldora. La mayoría de las personas en la sala estuvieron de acuerdo, pero algunos todavía tenían sus dudas. Disculpe, mayor general. Según nuestros documentos, el nombre del líder es Gabiru. Ese es un alias, dijo Farraga, riéndose. Todos hemos oído hablar de cómo el poder de Veldora ha disminuido después de haber sido sellado. Solo está tratando de mantener un perfil bajo hasta que recupere su verdadera fuerza de lucha. Con tanta seguridad, el asistente que hizo las preguntas no tuvo más remedio que retroceder. Es bastante inaudito que un monstruo tome un alias. Pero si alguien lo hiciera, sería Veldora, tal vez. Aún había una variedad de cosas en las que no estaba de acuerdo con Farraga, pero en cambio se obligó a ver las cosas a su manera. Y una vez que se corrió la voz entre la tripulación de que Veldora era el individuo contra el que se enfrentaban, los rostros de los oficiales se iluminaron de alegría. Es terrible que hayamos perdido el 30% de nuestras valiosas aeronaves, pero si eso fue contra Veldora, no es culpa de nadie. En todo caso, es un golpe de buena suerte.
Necesitábamos estar atentos al ataque de gran alcance que derrotó a Falmouth. Menos mal que lo bloqueamos con nuestros canceladores mágicos tan pronto como lo notamos. Sí, pensó Farraga. Beldora está atrapado en los canceladores, incapaz de moverse. Sigue drenándolo de su fuerza, y será mucho más fácil matarlo. Ahora, de la nada, había completado el mayor golpe de toda esta operación. Lenta, deliberadamente, Farraga asimiló su buena fortuna. Está bien la salida de los canceladores. No hay problema, señor. Estable al 80%. ¿Cuánto falta para que alcance su máxima potencia? Estimado menos de una hora, señor. A este ritmo, es todo lo que podemos hacer para atraparlo, pero poco a poco, la desintegración física de Beldora ha comenzado. Creo que será lo suficientemente efectivo para nosotros. Beldora tiene una hora de vida, ¿entonces? Bien. Tiempo más que suficiente para que Gaster termine de apoderarse de la guerra terrestre. Sus ayudantes estaban felices. Sin una palabra, entendieron las intenciones de Farraga y trabajaron con sus analistas para brindarle las actualizaciones necesarias. En un abrir y cerrar de ojos, estaban revisando su funcionamiento e identificando posibles problemas. En una hora, concluyeron, Gopta de los 4 grandes debería ser derrotado adecuadamente. Fusionarse con ese monstruo lobo lo convertía en una fuerza formidable, pero aún así perdía ante Beldora. Si el batallón de tanques de Gaster se lo propusiera, no sería muy difícil derrotarlo. Si se trata de Beldora y sus parientes, entonces no es de extrañar que la magia no haya funcionado. Pero la diosa de la victoria nos ha sonreído. Solo siéntense, relájense y el sueño del imperio se cumplirá. Ahora completamente convencido, Farraga se centró en levantar la moral de sus soldados. La victoria estaba en el aire al otro lado del puente. Vamos a preparar un poco de vino. Buena idea. Algo especial esta vez. Una buena cosecha de 400 años, tal vez, por favor. Sí, el vino perfecto para brindar por la reivindicación del imperio. Las batallas deberían terminar en una hora. Muy bueno. Vayamos con eso, entonces. Vaya, ¿puedo tener un poco, también? La hermosa niña, con su largo cabello púrpura azulado recogido en una cola de caballo lateral, se había sentado en el asiento del ayudante al lado de Farraga. ¿Desde cuándo estuvo ella aquí? Y no solo eso, llevaba un uniforme militar completo, uno que no se ajustaba a su edad en absoluto, pero a pesar de su abyecta formalidad, solo realzaba la linda apariencia de la chica. Farraga se arrepintió rápidamente de su descuido. La absoluta certeza de su victoria lo había dejado demasiado relajado. Y no solo él, todos los demás ayudantes y oficiales en el puente estaban igual. La chica debe haberse abierto camino a través de todos esos vacíos mentales para llegar aquí. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vino este intruso? ¿Y qué quería ella? Es casi seguro que era enemiga, pero Farraga dudaba que le diera una respuesta honesta. ¿Oh, no puedo tener nada? Entonces supongo que él te está bien en su lugar. He tenido un día ajetreado como observadora, así que estoy algo sedienta. El resto del puente se giró para ver a la persona misteriosa a la que se dirigía Farraga. Sus ojos se abrieron de asombro cuando la vieron. Tenían barreras en funcionamiento tanto dentro como fuera de la nave, y no se detectó nada de esta chica de antemano. Y allí estaba ella, sentada allí como si siempre hubiera estado en ese asiento. Pregunté, ¿quién eres? Farraga se levantó lentamente y se giró hacia la niña. Él acentuó su pregunta apuntándola con un arma. La chica siguió sonriendo, aparentemente sin sentirse amenazada en absoluto. Y no era una amenaza. No para ella. ¿Quieres saber quién soy? Mi nombre es Ultima, ese nombre es súper importante, el mismo Rimuru Sama me lo dio. Esta era Baielit, el progenitor púrpura y una de las presencias más poderosas y desequilibrantes del planeta. Farraga observó con calma a Ultima, tratando de evaluar sus capacidades. La conversación de razonamiento sería un medio efectiva para esto. Habló. ¿Ultima? Nunca he oído hablar de ti, no. Vaya, eres bastante ignorante. Vine aquí porque quería hacer algunas preguntas, pero tal vez debería preguntarle a alguien más. ¿Qué? Miren. Todos ustedes van a morir pronto, saben, así que quiero que me cuenten algunas cosas antes de que eso suceda. Dio esa explicación con una sonrisa dulce e inocente. Ver esto provocó sentimientos dentro de Farraga que eran difíciles de describir para él.
Si tuviera que compararlo con algo, sería como cuando se encontró con un guardián imperial de alto rango por primera vez, esas presencias absolutas. En todo caso, Ultima estaba poniendo aún más presión asfixiante sobre el que eso. ¿Me estás diciendo que estoy siendo presionado por esta niña? ¿En serio le tengo miedo? Farraga dudaba de sus propios instintos. Pero el hecho era que si esta chica, Ultima, irrumpió sola en una aeronave, tenía que ser absolutamente extraordinaria. Esta era, sin duda, una gran emergencia. Supuso lo que ella buscaba, luego se dio cuenta de lo obvio que era. Beldora, aún cautivo, estaba fuera de la ventana de observación, una vista que simbolizaba la victoria total del imperio. Los monstruos deben estar absolutamente frenéticos y probablemente intentarían cualquier cosa para recuperar a Beldora. ¿Última? No puedo creer que esté temblando bajo el aura de este monstruo del que la oí y no sabía nada. Este debe ser su mejor infiltrador. Un monstruo de alto nivel, sirviendo directamente a Beldora. Definitivamente un oficial de alto rango, uno nombrado recientemente. Parecía tan humana como se veía en el exterior, pero era imposible expresar con palabras cuán horriblemente malvada era su aura. No sabía quién era ella, pero Farraga, por suerte, conocía a un monstruo con un aura como esa. Gadra, su maestro, había estado investigando fervientemente sobre ellos. Así que Farraga apuntó su arma a Ultima. Lo tengo. Eres un demonio, ¿no? ¡Guau! Buen trabajo. Tienes razón. Por supuesto que la tengo, pensó, riendo para sí mismo. Con este nivel de energía maligna, definitivamente tenía que ser un archidemonio de alto rango, uno físicamente encarnado y nombrado. Un verdadero monstruo, de principio a fin. La gran pregunta abierta en este momento era su rango. Definitivamente es noble, de eso no hay duda. Sería preferible medieval o inferior, pero si estamos hablando de un antiguo, podríamos tener algunos problemas. No. Podemos detener las habilidades especiales de un demonio en este espacio. Y un demonio sin magia no es nada que temer. Farraga comenzó a dar instrucciones en secreto a sus subordinados. Sus órdenes: apuntar su cancelador mágico al interior de la nave. Apagaría su cañón amplificador mágico, desarmaría sus pistolas de hechizos y convertiría a los magos de la tripulación en simples personas indefensas. Pero eso era exactamente lo que quería Farraga. Bloquea las magículas de un monstruo y la amenaza desaparece, y lo mismo ocurre con los demonios también. Solo ocúpate de eso, y la magia con la que pelea un demonio está fuera de la mesa. Si estuvieras librando una batalla mágica contra un archidemonio, todos los hechiceros del mundo no podrían darte la oportunidad de ganar. Para empezar, era mucho mejor crear una posición de superioridad para ti mismo, aumentando tus posibilidades de llegar a la cima. Manteniendo su arma a la vista de todos, Farraga puso subrepticiamente una mano en el sable que llevaba en la cintura. Luego siguió hablando, esforzándose por mantener la atención de Ultima. Me sorprende que Beldora haya conseguido un asistente demoníaco como tú. ¿Beldora-sama? J-E. No hay necesidad de ocultarlo. ¿Qué otra razón tendrías para estar aquí, además de venir al rescate de tu señor? No. Soy una fiel sirviente de Rimuru-sama. ¿El sirviente del rey demonio Rimuru? Vamos. Claramente está aquí para rescatar a Beldora. No, nunca había recibido ningún informe que indicara que Beldora tenía gente trabajando para él. Ya sea que sirviera a Beldora o a un rey demonio, eso era solo una trivialidad. Mil disculpas. Pero estás aquí para salvar a Beldora, ¿no es así? ¿De qué estás hablando? Solo te dije que estoy aquí para hacerte algunas preguntas. ¿No escuchas a la gente? De alguna manera, no parecían estar en la misma página. ¿Está mintiendo? No veo el punto de ocultarlo, pero ¿qué diablos quiere ella? Farraga comenzó a tener una vaga sensación de inquietud, como si estuviera equivocado en algo, como si estuviera cometiendo algún tipo de inmenso error. Entonces, ¿qué quieres preguntarme? Ultima sonrió, como si hubiera estado esperando esto todo el día. Luego, con esa misma sonrisa todavía en su rostro: bueno, ¿cómo funciona esta nave y cómo controlarla, por ejemplo? Eso es bastante importante. Además, las fuerzas militares restantes en el imperio. ¿Cómo? ¿Cuántos tipos realmente fuertes tienes y cosas así? Todo lo que sabes, ¿de acuerdo? Su actitud inocente se sintió como nada más que una falta de respeto a Farraga. Si ella está jugando conmigo, entonces está bien.
Admito que es una especie de tramposa, pero ¿qué puede hacer una sola persona? Aún tenía sus preocupaciones, pero así era como realmente se sentía. Todos sus preparativos estarían listos pronto y tenían el contraataque perfecto para lidiar con un demonio. Por el rabillo del ojo, vio una señal de que todo estaba listo. Su victoria ahora estaba asegurada. Farraga recuperó la compostura. J.E. ¿Crees que solo te voy a decir eso? No, no realmente, pero supongo que eso realmente no importa. ¿Ya tengo listo mi té? Ya llevo esperando un rato. Tengo algo incluso mejor que el té para ti. Como si se sacudiera cualquier vacilación restante, Farraga apretó el gatillo. La bala salió volando, señalando el comienzo de la batalla y justo cuando lo hizo, la cancelación mágica entró en vigor en toda la aeronave. El arma en la mano de Farraga no era una pistola de hechizos. Era una Colt Government 1911, una pistola semiautomática de grado militar fabricada por la compañía de armas de fuego Colt en los Estados Unidos. Era una antigüedad, traída aquí por un visitante, y Farraga la amaba tanto que nunca se perdió un día de mantenimiento. Estaba cargada con una ronda de 7+1, y su apodo cañón de mano proviene del uso de balas de gran calibre, especialmente fabricadas a un gran costo. Pero esta Colt era solo una distracción. Como forma de vida espiritual, las armas básicas no significaban nada para un demonio de todos modos. Un demonio encarnado podría haber sufrido un poco de dolor, pero eso era todo. Con su mano derecha, Farraga soltó el seguro y disparó toda su gama de balas. No tenía optimismo acerca de matarla a tiros. Solo aquellos con un deseo de muerte menospreciarían a un archidemonio así, y tan pronto como el sonido se detuvo, Farraga vio que tenía razón. Última estaba sentada en su silla, sin preocuparse por nada, mientras levantaba su mano izquierda y dejaba caer 8 balas al suelo. No sabía cómo hizo eso sin magia, pero las balas perdieron su energía cinética y la mano de Última no resultó herida. Ese es un juguete bastante divertido que tienes allí, pero me gusta más el que tiene Rimuru-sama, ¿o sí? Bueno, este es mi favorito.